Roque Espaillat, el país aún no se ha perdido, aún tenemos al cobrador. Hola a todos. Roque Espaillat, conocido como el cobrador, revela las complejidades y contradicciones inherentes a la política dominicana. La separación de Espaillat del partido de Ramfis Trujillo marca un punto de inflexión significativo en su trayectoria política. El hecho de que Espaillat fuera el candidato presidencial del partido y que los votantes aparentemente respaldaran más su discurso personal que la plataforma del partido en sí, sugiere un fenómeno de personalización de la política. Esto no es inusual en América Latina, donde los líderes carismáticos a menudo trascienden las estructuras partidarias tradicionales. La acusación de que Espaillat es un negociador más de la política parece estar en contradicción directa con su postura sobre el financiamiento de los partidos políticos. Sí, como se ha mencionado tantas veces, es el único que se opone a dar dinero a los partidos. Esto podría indicar una posición principista que va en contra de las prácticas políticas establecidas. Esta aparente contradicción plantea varias preguntas interesantes. ¿Es posible que Espaillat esté intentando reformar el sistema desde dentro? ¿O su oposición al financiamiento de los partidos es una estrategia para diferenciarse en un panorama político saturado? La etiqueta de negociador podría provenir de su capacidad para navegar las complejidades de la política dominicana, incluyendo su inicial alianza y posterior separación del partido de Trujillo. Sin embargo, su postura sobre el financiamiento partidario sugiere una voluntad de desafiar el status quo. Esta situación también resalta la tensión entre la necesidad de alianzas políticas para ganar influencia y la importancia de mantener principios consistentes. Espaillat parece estar caminando por una delgada línea entre pragmatismo político y adherencia a sus ideales declarados. El hecho de que los votantes aparentemente respaldaron a Espaillat más que al partido podría indicar un deseo de cambio en el electorado, una fatiga con los partidos tradicionales y una búsqueda de líderes que se perciban como independientes de las estructuras establecidas. Esta situación subraya la complejidad de la política dominicana y los desafíos que enfrentan los políticos que intentan posicionarse como agentes de cambio dentro de un sistema establecido. La verdadera prueba para Espaillat será si puede mantener su postura independiente y sus principios declarados a medida que navega las turbulentas aguas de la política nacional. La formación del nuevo Partido Rescate Democrático por parte de Roque Espaillat, el cobrador, marca un momento significativo en la política dominicana. Este movimiento refleja una estrategia para capitalizar el apoyo personal que Espaillat ha cultivado, transformándolo en una estructura política más formal y duradera. La gente está desesperada por encontrar dónde firmar, sugiere que Espaillat ha logrado tocar una fibra sensible en un segmento de la población dominicana. Este fervor indica un deseo de cambio y una insatisfacción con las opciones políticas existentes. La elección del nombre Rescate Democrático es reveladora. Implica una percepción de que la democracia dominicana necesita ser salvada o restaurada, resonando con aquellos que sienten que el sistema político actual no representa adecuadamente sus intereses o valores. El énfasis en valores patrióticos y la representación por dominicanos decentes sugiere un enfoque en la integridad y el nacionalismo. Esto puede ser atractivo para votantes que buscan una alternativa a lo que perciben como una clase política corrupta o desconectada de las necesidades del pueblo. Sin embargo, la formación de un nuevo partido también presenta desafíos significativos. 1. Construir una estructura organizativa efectiva a nivel nacional. 2. Desarrollar una plataforma política coherente que vaya más allá del carisma personal de Espaillat. 3. Navegar el complejo sistema electoral y legal para obtener reconocimiento oficial. 4. Mantener el entusiasmo inicial y traducirlo en apoyo electoral sostenido. 5. Resistir las presiones y tentaciones que inevitablemente vienen con el poder político. El éxito de Rescate Democrático dependerá de su capacidad para ofrecer una visión clara y convincente para el futuro de la República Dominicana. Deberá demostrar cómo sus políticas y enfoque difieren sustancialmente de los partidos establecidos. Además, el partido tendrá que equilibrar el atractivo populista de su mensaje con propuestas políticas concretas y viables. La transición de un movimiento basado en la personalidad a un partido político institucionalizado es un desafío que muchos movimientos similares han enfrentado con resultados mixtos.
El llamado a la decencia y al patriotismo puede ser poderoso, pero también plantea la pregunta de cómo estos ideales se traducirán en políticas específicas y en la práctica del gobierno. El surgimiento de Rescate Democrático y el entusiasmo que genera reflejan un momento de cambio potencial en la política dominicana. Representa una oportunidad para reconfigurar el paisaje político, pero también conlleva la responsabilidad de cumplir con las altas expectativas que está generando. El verdadero test para Espaillat y su nuevo partido será si pueden mantener sus principios y promesas una vez que se enfrenten a las realidades del poder político. Su capacidad para hacerlo determinará si Rescate Democrático representa un verdadero cambio en la política dominicana o si se convertirá en otro capítulo en la larga historia de promesas políticas incumplidas. El surgimiento de Rescate Democrático, liderado por Roque Espaillat, marca un punto de inflexión potencial en la política dominicana. Este movimiento emergente no solo representa una nueva opción política, sino que encarna las esperanzas y aspiraciones de un sector de la población que anhela un cambio significativo en la forma de hacer política en el país. El entusiasmo generado por este nuevo partido refleja un deseo profundo de transformación en la sociedad dominicana. Los ciudadanos, cansados de las promesas incumplidas y de las prácticas políticas tradicionales, ven en Rescate Democrático una posibilidad de renovación y de recuperación de valores fundamentales que perciben como perdidos en el escenario político actual. Sin embargo, este fervor popular también impone una gran responsabilidad sobre los hombros de Espaillat y su equipo. Las expectativas son altas y el público estará observando atentamente cada movimiento, cada decisión y cada propuesta. La promesa de un rescate democrático implica un compromiso con la transparencia, la integridad y la eficacia en la gestión pública que no puede ser tomado a la ligera. La oportunidad de reconfigurar el paisaje político dominicano es real, pero también lo son los desafíos. Rescate Democrático deberá navegar las complejidades del sistema político establecido, resistir las tentaciones del poder y mantener su integridad frente a posibles presiones y compromisos. Deberá demostrar que puede traducir su retórica inspiradora en políticas concretas y efectivas que mejoren la vida de los dominicanos. Además, el partido tendrá que equilibrar la necesidad de construir una base de apoyo amplia con la de mantener la coherencia ideológica y programática. Deberá demostrar que puede ser una fuerza unificadora en una sociedad a menudo dividida por líneas políticas y sociales. El éxito de Rescate Democrático podría señalar un cambio de paradigma en la política dominicana, alejándose de las estructuras partidarias tradicionales hacia un modelo más centrado en los ciudadanos y sus necesidades. Sin embargo, el fracaso en cumplir con las expectativas generadas podría llevar a una mayor desilusión y cinismo político entre la población. El surgimiento de Rescate Democrático representa tanto una oportunidad como un desafío para la democracia dominicana. Su capacidad para cumplir con las altas expectativas que ha generado no solo determinará su propio destino político, sino que también podría influir significativamente en la trayectoria futura del país. El pueblo dominicano estará observando atentamente, esperando ver si este nuevo movimiento puede realmente ofrecer el cambio y la renovación que promete. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.